Bueno, pues hemos visto cómo a la Red Nacional de SOC se están adhiriendo los distintos centros de operaciones de ciberseguridad del sector público español. Es decir, aquellos organismos que ya cuentan con un SOC han comenzado a formar parte de este proyecto. Pero, ¿qué ocurre con aquellas entidades que no disponen de SOC y quieren formar parte de la red nacional? ¿Cómo se va a articular el despliegue del SOC en España? Nos lo va a explicar nuestro siguiente ponente, Nacho, del área de Centros de Operaciones de Ciberseguridad y miembro del equipo responsable de la Red Nacional de SOC. Muchas gracias. Muchas gracias, Concha. Bueno, pues vamos con la última ponencia hoy. Es un ejemplo, vamos a intentar que sea aclaratorio de lo que ya ha contado Carlos y de lo que ha contado Fran. Es una entidad local, como hemos dicho, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿No? ¿Qué pasos tiene que dar para tener un SOC, participar un poco en lo que es la operativa del SOC y formar parte de la red nacional de SOC? El propósito del modelo federado que comentaba Carlos es optimizar recursos tanto de personas como recursos económicos, partidas económicas y recursos de tecnología, ¿no? Y aquí tenemos un poco todos los actores que formarían parte. Pues tenemos la entidad local, que es de lo que va la ponencia, pero entran en juego diputaciones, comunidades autónomas, cabildos y otras entidades un poco de mayor envergadura, y entra en juego el Centro Criptológico Nacional. Entonces, la evolución que planteamos nosotros para el modelo federado es una evolución en fases, ¿vale? Implantar una serie de medidas en una primera fase que garantizamos la protección de la entidad, una segunda fase donde, una vez que ya estamos protegidos, intentamos tener conocimiento de lo que sucede en la entidad, y una tercera fase en donde ya tenemos una madurez como para poder investigar pues amenazas que puedan estar sucediendo dentro de la organización. Entonces, el modelo federado lo planteamos con esta evolución, una evolución faseada, y dependerá un poco de los recursos que se tengan, tanto de personal como de recursos económicos, todas las medidas que a continuación voy a contar, que entrarían un poco en cada una de las fases, si se pueden adelantar a una fase anterior o a una fase posterior, ¿vale? Supongamos, por ejemplo, que las fases las establecemos para un año. Un primer año para ganar la protección, otro segundo año para ganar el conocimiento y un tercer año para tener esa capacidad de investigación interna, ¿vale? Entonces, tenemos aquí a los tres escalones, ¿no?, del modelo federado. La entidad local, que es de lo que estamos hablando, ese escalón intermedio, diputaciones, comunidades autónomas o una entidad que tenga más músculo en el área territorial, y luego el Centro Criptológico Nacional. Entonces, para entidades locales menores de 50.000 habitantes, porque, como comentaba ya Carlos, nosotros agrupamos, creemos que es más eficiente no solo contemplar como entidad pequeña las menores de 20.000, sino incluir también las que son menores de 50.000 habitantes. Que lo que tiene que hacer es hablar, ¿vale? Hablar con esa entidad un poco que pueda tener más músculo y solicitar y llegar a un acuerdo a ver cómo se pueden prestar los servicios. Y sería esa entidad un poco de mayor músculo la que pondría los servicios a prestar a esa entidad local en conjunto con otras, ¿vale? Porque al final aquí tendríamos a la izquierda no solo una entidad local de esta magnitud, sino todas, y tendríamos a la entidad un poco de nivel superior prestándoles servicios. Se empezaría por la seguridad perimetral. Es lo más conocido, es lo más tradicional. Hace falta no solo comprar un firewall, no hace falta solo comprar un proxy, sino hace falta gente, personal, que esté operándolo y viendo lo que sucede. Entonces, son esas entidades las que pueden tener la capacidad de ponerlo. La ventaja con esta primera medida de seguridad perimetral es que ya la entidad local, a través un poco de su entidad de ámbito superior, se beneficiaría de pertenecer a la red nacional de SOC. Aquí, y uniendo un poco con los ejemplos, con el planteamiento que exponía anteriormente, el responsable de la entidad local pertenecería a la red nacional de SOC en ese conjunto de público, también a nivel de la comunidad autónoma o diputación o entidad superior, y ahí habría un proveedor de servicio, que es el que acabaría prestando esos servicios, que pertenecería a la capa de la red nacional de SOC de proveedores de servicio. A través de la red nacional de SOC ya se estarían comunicando los indicadores de ataques, ¿vale?, para que automáticamente en la capa perimetral, en los firewalls, en los proxies, en los anti-spam de correo electrónico, se estén bloqueando, lo que automáticamente van compartiendo las entidades que pertenecen a la red nacional de SOC,
y que todavía igual no ha llegado a esa confirmación de que es un incidente, ¿no? Porque esa información ya la teníamos en Reyes, ¿no? Como han comentado al principio de la mañana, Reyes tiene una serie de información, de blacklist, de cosas que ya se conocen por incidentes previos que conviene bloquear. Entonces, una organización puede estar ya bloqueando una blacklist que se descarga de Reyes. Aquí lo que se pretende en la Red Nacional de SOC es adelantarse. Si una entidad está ya haciendo una investigación, ve que hay pues, una dirección IP, un dominio que claramente es malicioso, aunque todavía no ha llegado a confirmar el incidente para darle nombre, pero ya en esa fase temprana se compartiría en la Red Nacional de SOC. La Red Nacional de SOC lo proporcionaría a la capa de seguridad perimetral, que en este ejemplo lo estarían proporcionando las entidades del medio, y se verían beneficiada la entidad local con esa protección. Siguiente medida a desplegar que nosotros plantearíamos en esta fase, Microclaudia. ¿Vale? Comentaba también esta mañana Agustín. Tiene una gestión sencilla, relativamente sencilla, el despliegue de los agentes, con toda la problemática un poco que se ha visto, pero es una herramienta sencilla de desplegar y sobre todo el gran beneficio que se puede obtener, ¿no? Ese equilibrio un poco entre coste y beneficio. Esa sería la siguiente medida que nosotros plantearíamos, que ahí se beneficia de las vacunas, de la inteligencia que proporciona Reyes en forma de vacuna. Y con las ondas del SAT, que también comentaba Ramón esta mañana, detectamos en la salida de Internet las amenazas que puedan venir también a través de la inteligencia que proporcionaría Reyes. ¿Vale? Con lo cual, ya habríamos alcanzado o ya habríamos implantado 3 medidas: seguridad perimetral, Microclaudia y las ondas del SAT, y ya se estaría beneficiando, en última instancia, la entidad local con los indicadores que compartirían en la Red Nacional de SOC y con la inteligencia que se compartiría a través de Reyes y la plataforma de CCN hacia Microclaudia y hacia el SAT. Todo simplemente porque la entidad local ha hablado con esa entidad un poco de ámbito superior, que han llegado a un acuerdo para que le preste estos servicios, optimizando los recursos. Una cuarta medida, el EDR, ¿vale? Que también comentaba cuando Agustín comparaba un poco Microclaudia y el EDR. Al final, el EDR tiene un potencial mucho mayor, no solo en la detección, porque va en los puestos de trabajo a nivel muy bajo del sistema, sino también de respuesta, porque de una forma rápida tú podrías tener todos tus equipos contenidos y evitando posibles propagaciones de las amenazas. Esa sería la cuarta medida. Y luego, con la experiencia que vamos teniendo de los incidentes de ransomware, hay una medida un poco transversal, que es la de los backups. Porque al final se ha visto que cuando hay incidentes de ransomware que pues nos han saltado o no teníamos Microclaudia y ha llegado a una fase de cifrado, al final es el backup lo que facilita el que se pueda recuperar, ¿no? Esa fase de la recuperación de la respuesta a incidentes. Entonces, es una medida un poco que podríamos plantear en paralelo al resto de medidas a implantar durante todo lo que sería esa primera fase de protección. Así que plantearíamos para esa primera fase esas 5 medidas, que la entidad local solicitaría, se pondría de acuerdo con la Diputación, Comunidad Autónoma, y esa entidad sería quien invertiría, pondría a las personas, porque al final es lo que hace falta, para prestar ese servicio a la entidad local. También lo ha comentado Carlos, si hay una entidad local que por lo que sea sí tuviera músculo, porque tuviera capacidad, pues bueno, se puede plantear que hay parte de esos servicios empezar a implantarlos por ella misma. Pero nuestro modelo para entidades menores de 50.000 habitantes sería este de aquí. ¿Qué pasaría para las entidades locales que tienen un mayor tamaño y, por tanto, consideramos que puede tener una mayor capacidad? Las medidas serían las mismas, lo que pasa es que ahora las iríamos transfiriendo a la propia entidad local. Entonces, la seguridad perimetral, pues entendemos que la entidad local puede tener capacidad para proporcionarse por ella misma la capa de seguridad perimetral. Entonces, en ese caso, se encargaría la propia entidad local de prestar ese servicio, beneficiándose de los indicadores que por la Red Nacional de SOC se irían compartiendo. El sistema de backup es otra de las medidas que podemos considerar que una entidad local con cierta capacidad puede asumir, lo mismo que Claudia y las ondas del SAT. En este caso sí consideramos que las soluciones de DR requieren una mayor inversión, al final son soluciones
más caras por licenciamiento y luego más complejas de gestión y operación, eso seguimos planteando que por muy grande que sea la entidad local, igual es más óptimo que se sigan prestando pues, desde la comunidad autónoma o desde la Diputación. Y de forma inversa a la anterior, pues si hubiera una entidad local de este tamaño, pero que no tuviera suficientes recursos, pues siempre se puede plantear que hable con la Diputación o la comunidad autónoma para que le prestara esos servicios. Esto sería la primera fase de protección. Llegaríamos, una vez que hemos instalado estas medidas, a una segunda fase de conocimiento, de qué medidas podría ya implantarse en una entidad local para tener esa capacidad de ver qué sucede en su organización. Para entidades de menos de 50.000 habitantes, volveríamos a plantear el mismo paradigma de solicitarle a las comunidades autónomas y que éstas le prestaran servicios, o diputaciones o similares. Tendríamos la Lucía federada, para que la notificación de incidentes de la entidad local a través del sistema federado de Lucía se comunique al Centro Criptológico Nacional y se puedan reflejar en IRIS, que han mostrado antes Carlos. Luego tendríamos el SIEM, que es otra de las medidas potentes, también ciertamente compleja de implantar en condiciones, porque no es una herramienta que se llegue, se ponga y eche a andar. Hace falta mucho músculo detrás para configurarlo y para sacarle rendimiento, que nosotros planteamos que esos SIEMs que montaría la comunidad autónoma para prestar servicios a las entidades locales notifiquen las alertas altas y críticas también a IRIS, de manera que se tendría una visión global desde IRIS de lo que sucede en las entidades locales. Y este sería el segundo punto en donde se beneficiaría una entidad local de la Red Nacional de SOC. Porque la Red Nacional de SOC, esos indicadores, a través del MIS que comentábamos, no solo irían para bloquear en la capa de seguridad perimetral, sino que irían para nutrir de inteligencia a los SIEM y poder correlar y poder sacar unas alertas pues más efectivas y sobre todo de manera temprana. Y luego, una tercera medida en esta segunda fase de conocimiento, que sería ya la de auditoría, de conocimiento de los sistemas, de en qué grado están, de manera que la comunidad, o sea, la entidad local, a través de esa entidad un poco superior, tendría que notificar el estado de sus sistemas, a grosso modo a IRIS, también para que desde IRIS se tenga esa visión global y el compromiso un poco de parte de IRIS, del CCN, de notificar vulnerabilidades, ¿vale? Porque nosotros, una vez que podemos mapear a las distintas entidades nacionales a nivel de sus resultados de auditorías, cada vez que se publican, y que es muy frecuente, hemos tenido hace poco un aviso que ha sido un poco de estos críticos de vulnerabilidades, que no me sale ahora el nombre, ¿no? Pero nosotros podemos notificar a las entidades que vemos a través de IRIS que puedan estar expuestas, de manera que también nos adelantamos e impulsamos a que se puedan llevar a cabo las mitigaciones. Este sería el planteamiento de 3 medidas para esta segunda fase de conocimiento para entidades menores de 50.000 habitantes. Lo que hemos comentado antes, si hay una entidad local que pudiera tener músculo suficiente, pues se podría llevar alguno de esos servicios, pero vemos más recomendable este escenario. En el caso de entidades locales de más de 50.000 habitantes, aquí se federaría a través de una Lucía, o sea, manteniendo el sistema federado de la comunidad autónoma o diputación, se plantaría una Lucía in situ y notificaría los incidentes a través de la comunidad autónoma y desde ahí los incidentes acabarían en IRIS. El SIEM, pues lo mismo, una entidad local de más de 50.000 habitantes que ya podría tener músculo para instalarse una herramienta de este tipo, se la instalaría, se federaría a través de su entidad superior, se pondrían de acuerdo y le trasladaría las alertas que también serían de nivel alto y crítico, y a través de ese SIEM de la comunidad autónoma o diputación se proporcionaría la información a IRIS. Un poco el planteamiento de federación que comentaba Agustín esta mañana con Microclaudia, que llevamos ya disfrutando con Lucía y que plantearíamos hacerlo en los SIEMs para optimizar también lo que son ancho de banda y capacidades de los sistemas. Pero el servicio de auditoría sí que propondríamos mantenerlo en la comunidad autónoma. Al tener la entidad local el SIEM in situ, pues también se beneficiaría directamente los indicadores de ataque que desde la Red Nacional de Seguridad se compartirían, pues se recibirían ahí directamente. Todo esto
paralelo porque nos sale que lo que comentaba al principio, tanto el responsable de la entidad local, el personal funcionario, estaría dentro del canal de comunicación de Element, lo mismo el de la entidad superior. El proveedor de servicios que está detrás de todas estas herramientas estaría en la red nacional de SOC, en los canales que hemos denominado del PSSG. De manera que no solo a través de la integración de los MIPS, sino a través de información que se pueda compartir por esos canales, porque puede haber entidades que igual no tienen infraestructura de MIPS desplegada, pero a través de la plataforma de mensajería se puede proporcionar esa información. Todo eso acabaría llegando a los sistemas de defensa de las entidades. Como hemos comentado antes también, pues si una entidad local no tuviera capacidad suficiente como para abordar estos servicios, pues siempre tiene la posibilidad de ponerse de acuerdo con una entidad un poco de mayor ámbito para que se lo proporcione. Entonces, este sería el planteamiento para esa segunda fase de conocimiento, un nivel más de madurez, cómo estas tres medidas se pueden plantear, ya sea para una entidad. Nosotros hemos establecido la recomendación de hasta 50.000 habitantes y lo que tendría que hacer una entidad local a partir de 50.000 habitantes. Y luego habría una tercera fase de investigación. Esto ya requiere más madurez. Nosotros consideramos que es más importante dedicar los esfuerzos iniciales a todas las medidas anteriores, por esto esta la planteábamos al final. De la misma forma, la entidad local solicita a la comunidad autónoma que le prestaría, en este caso, con nuestra solución de Carmen, para analizar todo lo que pasa en la red, todo lo que pasa en los puestos de trabajo a través de Claudia. Eso requiere pues, recoger un montón de información, requiere mucho personal mirando todos esos eventos y filtrándolos para poder adelantarse y detectar pues esas APTs que al final, en última instancia, es lo más complicado de detectar en un organismo, y que en este modelo federado plantearíamos en esta tercera fase de investigación y plantearíamos que siempre, independientemente del tamaño de las entidades locales, se preste el servicio desde una entidad con músculo suficiente como pudiera ser pues, una diputación, cabildo o una comunidad autónoma. ¿De acuerdo? Entonces, estas serían las tres fases que plantearíamos de implantación de este modelo federado. Estas serían todas las medidas que consideramos que pueden llegar a establecer un nivel de seguridad bastante alto, dividida en esas fases. Y esto es lo que hemos tratado de contar también con las infografías que tenéis en la salida, para que lo podáis llevar, para sobre todo las entidades locales pequeñas, que entiendo que son las que más se pueden ver desbordadas con este planteamiento, porque al final sí que es un requisito protegerse, pero no se tienen recursos para cómo protegerse. Pues lo que comentaba Carlos, al final aquí toca hablar, ponerse de acuerdo con otros estamentos, independientemente de los colores, y al final llegar a optimizar el dinero público, que es lo que nos afecta a todos, de la mejor forma posible. No sé si con esto habremos aclarado un poco más en detalle el modelo federal de federación que comentaba Carlos en su presentación. Lo tenéis en la infografía que os podéis llevar a casa. Cualquier pregunta que podáis tener ahora o si no posteriormente, pues bueno, en la dirección de correo electrónico de rns@ccncert nos podéis contactar. En la página web tenéis toda la información referente a la Red Nacional de SOC, donde veréis toda la información que ha comentado antes Fran de las herramientas, requisitos, los niveles Gold, informado y todas estas historias. Y nada, hemos acabado bastante antes de tiempo, con lo cual esto lo ideal sería que surgieran ahora preguntas. No sé si tenemos preguntas a través de la herramienta. Muchas gracias. Si no, podéis seguir pensando y si algo se os ocurre, pues sí, de forma tradicional. Muchas gracias, Nacho. Vamos a ver, ¿qué se le instala en la entidad local? En este ¿Podrías comentar? Sí, en este planteamiento federativo que comentamos, a ver si soy capaz de... No, se ha ido la pantalla, da igual. En las entidades pequeñas no se instalaría nada. Bueno, habría que coordinarse con esa entidad superior para ver dónde se tienen los sistemas. Evidentemente, si hay un firewall, pues igual el firewall tiene que estar en donde estén los sistemas del ayuntamiento, de la entidad local, aunque la consola de gestión esté en ese SOC que montaría la comunidad autónoma. De manera que
podría haber, pues, yo qué sé, 10, 15 entidades locales, 15 ayuntamientos con sus sistemas. Entiendo que igual hay ayuntamientos que los tienen en sus instalaciones, igual hay ayuntamientos que ya el hosting de los sistemas lo pueden tener en una comunidad autónoma. Al lado de esos sistemas es donde tiene que estar, en este caso, por ejemplo, de la medida del firewall, tiene que instalarse en el ayuntamiento, pero lo que es la operación, lo que es la gente mirando el día a día el firewall, lo que es la actualización de... Porque un firewall no compras un cacharro, lo pones y te olvidas, porque van surgiendo vulnerabilidades, hay que parchearlas. Todo eso se tiene que hacer de manera centralizada. Con lo cual, por ejemplo, en el tema de la seguridad perimetral, los cacharros más apegados al sistema y a la red, como puede ser un firewall, se tiene que instalar en la entidad local o donde ésta tenga sus sistemas, pero lo que es la operación, las consolas, nosotros proponemos que se hable con la comunidad autónoma para que se centralicen. Y en lo que son las herramientas tipo microcloud y LDR, pues el cacharro como tal tiene que estar en los PCs y los PCs están en las entidades locales. Es decir, el dónde se instalan ese tipo de herramientas es donde tiene que estar, que será en el ayuntamiento. Aquí un poco la cuestión es quién lo tendría que operar y mantener. Eso es lo que planteamos nosotros, que es donde se lleva la mayor parte del coste en licenciamiento y luego en mano de obra. Eso es lo que nosotros planteamos trasladar a las entidades que tienen más músculo de nivel superior.